No podemos soportar la violencia, desigualdad, abuso, discriminación. No somos invisibles, porque estamos presentes. Un programa hecho para ti, por los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Ándale, para que sepas. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Ándale para que sepas en su segunda temporada. Hoy estamos transmitiendo desde la Facultad de Psicología y Terapia de la Comunicación Humana de nuestra Universidad Juárez del Estado de Durango. Este programa sobre derechos sexuales y reproductivos de las mujeres tratará el tema hoy de la norma 025, así que acompáñanos. El año pasado, el secretario del Trabajo y Previsión Social dio un informe para el mes de noviembre donde dijo que aproximadamente 800,000 empresas mexicanas habían estado ya cumpliendo los parámetros de la norma anterior, que era la del 2009, que fue sustituida después por esta que es nueva del 2012 y que no cambia en mucho las condiciones de la norma, tuvo algunas mejoras solamente, pero es una situación que hace pensar que si nosotros seguimos trabajando en esto, haciendo labores de concienciación, sensibilizando a los empresarios y a los trabajadores para el cumplimiento de la norma, se va a lograr tener unos resultados mucho más importantes. ¿Qué pasa cuando una empresa se quiere certificar en el cumplimiento de esta norma? Pues los reportes que se tienen son positivos en el sentido de que los trabajadores realizan sus trabajos con más igualdad de oportunidades y el clima laboral es mucho más satisfactorio. Inclusive la norma tiene señalamientos muy específicos para una reglamentación en cuanto a las actividades de acoso y hostigamiento sexual en el trabajo para que sean suprimidos estas acciones. Y también tiene acciones para permitir la libertad sindical y una cosa importante que es, por ejemplo, atender cuestiones de ergonomía, que muchas veces el trabajo se puede realizar en situaciones muy contradictorias para la cuestión de la salud física de los trabajadores. Y en general los reportes de las empresas que están cumpliendo la certificación de la norma es favorable para la empresa. ¿Qué recibe la empresa como una situación de reconocimiento de que está cumpliendo? Pues se le ha hecho merecedora de un premio especial de una empresa que está cumpliendo con la norma, un tipo más o menos como de empresa responsable o de la que tiene también un certificado la Comisión de Igualdad, donde se da un certificado de que la empresa es una empresa responsable en el sentido de no ejercer discriminación. Es importante pues que conozcamos estas nuevas reglamentaciones, que nos interesemos en formar parte de las empresas que trabajan con este sello de calidad, podríamos decir, tanto como los empresarios en su papel de empresarios como los trabajadores, que también tienen derecho a pedirle a la empresa que se certifique en este programa de igualdad. Muchas gracias.
información generada por INEGI, las mujeres dedican 68.3% de horas a la semana a este tipo de trabajo, convirtiéndose en una importante limitante para su inserción en el mercado laboral y para todos los aspectos de su vida, ya que únicamente ocupan 30.3% de horas semanales al trabajo de mercado remunerado. Al trabajo de mercado solamente destinan 3 de cada 10 horas. En contraparte, los hombres dedican al trabajo remunerado 74.5% de horas semanales, mientras que para las labores domésticas y de cuidado solo destinan 22.6%. Su aportación a la economía nacional es muy importante. En 2011 representó 21.6% del PIB, un valor económico de 3.095 billones de pesos, cifra superior a la aportación de la industria manufacturera y a la del sector comercio. Por cada 100 pesos de este valor económico, las mujeres aportan 79.1 pesos y los hombres 23.9. En los rubros de alimentación, limpieza, cuidado de la ropa y calzado, la responsabilidad de las mujeres es de 86%, frente a un 14.5% de los hombres. Las cifras son contundentes. Es más que evidente la forma en que las mujeres generan riqueza a la sociedad, a costa de su pobreza y una baja calidad de vida, cargando con el estereotipo social femenino de que las labores domésticas y de cuidado son naturalmente exclusiva responsabilidad de las mujeres. El hecho de que solamente puedan dedicar 3 de cada 10 horas al trabajo remunerado implica que su vida laboral se vea seriamente afectada. Tienen que aceptar trabajos temporales y de tiempo parcial, con salarios bajos y sin seguridad social. Se ven obligadas a interrumpir su vida laboral, lo que les impide acceder a una pensión por jubilación. Por tanto, cancelan su expectativa de una vejez digna y con calidad de vida. Por cada 100 mujeres de 65 años, 80 no cuentan con pensión de jubilación. En los hombres, este porcentaje disminuye a 60%. Crear infraestructura de apoyo para los y las trabajadoras con responsabilidades familiares es una parte de la solución. También es necesario que en los medios masivos de comunicación se promueva la activa participación masculina en estas tareas, sin menoscabo de su masculinidad, como falsamente lo difunde la cultura machista. En el trabajo no remunerado de los hogares, cerrar la brecha de género genera más desarrollo social y económico. Hola, ¿qué tal? Hoy les hablaremos de trabajo y de mujeres. En Durango, más de 120,000 personas se dedican al trabajo doméstico. Estas mujeres actualmente no gozan de ninguna prestación conforme a la ley. El Senado de la República ya tiene en sus manos el convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo. Una vez que lo ratifique, en México las trabajadoras domésticas podrán gozar de todas las prestaciones que gozamos los demás trabajadores y trabajadoras de México, como es el derecho a un salario mínimo, el derecho a la salud y a un horario definido. Esperamos que esta información les sea de utilidad. Peleen su derecho, trabajadoras domésticas. Muchas gracias. Bueno, como se sabe, pues la norma 025 está integrada por un conjunto de indicadores y sistemas de información que permitan identificar cuál es la situación de los hombres y las mujeres en el ámbito de lo laboral, pero también a partir de esa identificación poder generar estrategias de atención al tema. Por lo que respecta a la universidad, aún y cuando se está haciendo un trabajo en la línea de sensibilizar y visibilizar la posición de las mujeres, de las académicas y de las administrativas en la UGED,
y de las estudiantes, debemos de reconocer que aún tenemos una brecha muy grande que recorrer, un camino muy grande que recorrer para poder alcanzar la igualdad en el acceso a las oportunidades y también en la paridad en los espacios de trabajo. Y por supuesto, un elemento que juega mucho en este sentido es la participación de las mujeres en los espacios de toma de decisiones. ¿Cómo andamos? No cifras exactas, pero sí porcentajes aproximados. ¿Tenemos más catedráticas que catedráticos o cómo andamos ahí? A partir de un análisis que se hizo precisamente a partir del trabajo del proyecto PIFI Género del año pasado, tuvimos la oportunidad, uno de los objetivos fue identificar o generar este sistema de indicadores que nos diera cuenta de la situación de las mujeres en la UGED, y nos encontramos que por lo que respecta al personal académico, el 64% de la planta docente pues son varones y el 36% somos mujeres. Entonces es una diferencia interesante en muchos sentidos. Los únicos lugares donde las mujeres somos más del 50%, del 60, 80%, pues es en la Facultad de Medicina y en la Facultad de Trabajo Social y en la Facultad de Enfermería, porque estas son profesiones que son femeninas. Hay una concepción de que son profesiones femeninas asociadas al cuidado de otros, y entonces se supone que las mujeres tenemos una mayor participación por el ámbito y por los estereotipos de los que has ahora señalado. Y entonces en el alumnado, nada más en esas dos facultades predominan las mujeres y en las demás predominan los hombres. Por lo que respecta a la planta académica. Sin embargo, estamos identificando que la matrícula en la universidad se está feminizando. Es decir, más del 50%, el 51%, casi el 52% de la matrícula estudiantil son mujeres. Y es interesante, porque no necesariamente el hecho de que seamos una mayoría femenina, o sea, una mayoría femenina en la matrícula, nos encontramos con que al egreso tengan la misma oportunidad de emplearse. Entonces encontramos que de ese 30% que nos hablaba el señor rector en entrevista reciente, que no encuentra empleo, que no se vincula a los sectores productivos, un porcentaje importante son de las mujeres, a pesar de que cuando vemos nosotros las entregas de las medallas Benito Juárez, más del 60% de quienes las reciben son mujeres. Entonces en esta parte es interesante hacer la reflexión y generar acciones afirmativas en el sentido de que no necesariamente cuando se solicita un empleo ha desaparecido esta situación de si se es hombre o si es mujer. Muchas veces todavía juega en el imaginario que como es mujer y tendrá funciones de cuidado de hijos, entonces pues va a faltar mucho al trabajo y entonces mejor ocupo a un varón que a una mujer. Puede ser una explicación muy simplista, pero todavía está presente esta situación. Entonces no necesariamente la capacidad de hombres y de mujeres está asociada a acceder a un espacio laboral. Muchas gracias. Se aplicó un cuestionario a más de 1,400 miembros y miembras, porque ahora parece que es correcto decir miembras, de la universidad, entre alumnos, alumnas, personal docente, personal administrativo, a los cuales se les aplicó un cuestionario. Los resultados se hicieron por escuela y encontramos muchas respuestas a interrogantes que nos estábamos haciendo respecto de cómo ha contribuido o si está contribuyendo la Universidad Juárez a la democracia, porque lo que pasa dentro de la universidad se refleja en la sociedad. Bueno, nos encontramos con que ya tenemos una población femenina muy superior a la masculina en muchas escuelas. Sin embargo, cuando se contrata personal docente o administrativo, el porcentaje de mujeres es muy bajo. Entonces esto nos habla de que no hemos logrado alcanzar un buen nivel en este tema de la igualdad. Pero quizá lo más, ¿qué será? Lo más sobresaliente que encontramos nosotros es que la propia mujer no
se ha concientizado de esta necesidad en que está de lograr la igualdad. En una de las escuelas en donde preguntamos si existe discriminación hacia la mujer, las mujeres respondieron que no. Y en cambio, la misma pregunta que se le hizo a los varones, en esa misma escuela, los varones contestaron que sí. En otras escuelas, por ejemplo, las mujeres dijeron en un porcentaje de 6% que sí había discriminación, pero los varones contestaron que había 12% de discriminación hacia la mujer. Entonces, es muy curioso que los varones perciben la discriminación hacia la mujer y la mujer no se da cuenta de su propia situación. Creo que todos estos resultados que nosotros obtuvimos nos están dando la pauta a seguir trabajando este tema. Doctora, ¿cuánto tiempo le llevó la investigación para este libro? Bueno, como lleva investigación documental e investigación de campo, nos tardamos un año en hacer el trabajo. La revisión de los documentos fueron cosas de 3-4 meses para la parte teórica. Luego, para aplicar las encuestas nos llevamos 3 meses. Para analizar los resultados fueron otros 3 meses. Finalmente, para sistematizar todo esto y que ya pudiera aparecer como un libro fue también un lapso largo. Sí, este tipo de trabajos se llevan su tiempo. Doctora, entonces, ¿andamos algo carentes de equidad en la Universidad Juárez? Sí andamos mal en cuestión de equidad. No hemos hecho estudios comparativos con otras universidades, porque los contextos son diferentes. Una de las cosas que medimos en este trabajo fue, por ejemplo, el acoso sexual, en base a unos trabajos que se hicieron en la UNAM, y nosotros nos encontramos con que en la UNAM tienen muchos problemas de ese tipo, y aquí en la Universidad Juárez es mínimo el acoso sexual. Entonces, como que cada universidad tiene contextos diferentes, ¿verdad? Y entonces, pues también sería interesante hacer estudios comparativos, pero creo que por lo pronto tenemos mucho trabajo hacia el interior de nuestra universidad. Muchísimas gracias. La mayoría de los institutos estatales de la mujer están alejados de sus principales objetivos: dirigir la política nacional para lograr la igualdad de oportunidades, así como promover y garantizar los derechos de la población femenina. Se han convertido en espacios de promoción de los gobernantes en turno y son presa de los grupos locales de poder. Están ausentes en el impulso y creación de la legislación a favor de las mujeres, así como en la vigilancia de la implementación adecuada de las normas existentes. Estos son algunos de los hallazgos de la investigación periodística realizada por CIMAC en los institutos estatales de la mujer, a propósito del Día Internacional de la Mujer. Otra consideración igual de relevante para la evaluación es el hecho de que por primera vez en la historia reciente del país, el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 tiene como eje transversal la igualdad de género. Dicho de otra manera, oficialmente es una política nacional que debe expresarse a nivel municipal y estatal. La existencia de estas instituciones parte de una necesidad y principio de realidad: la integración de la mujer a la vida pública como un proceso desigual pero dominante. Hoy en el país, la gran mayoría de los hogares monoparentales, 84%, son dirigidos por una mujer. De cara a esta realidad insoslayable, es indispensable que los institutos permitan y apoyen el tránsito de las mujeres a la vida pública, a la feminización de la vida pública, que no solo concierne a su incorporación al trabajo remunerado y las necesidades que de ahí emanan. También implica protección de la violencia en cualquiera de sus formas. Es indispensable considerar el uso de sus cuerpos, su histórica pobreza de recursos materiales,
sus cargas de trabajo pagado y no pagado, y lo más importante, la necesidad de representar en los espacios públicos los conflictos de sexualidad, el sentido de producir y reproducir, la maternidad en el eje de esta nueva dimensión cultural. ¿Están los institutos de la mujer a la altura de estas miras? ¿Qué tal? Soy Julio Alejandro Gallardo. Como todos sabemos, existe discriminación de género en los diversos ámbitos laborales en nuestra realidad y contexto social. Sin embargo, en esta ocasión, me gustaría hablar de una forma de discriminación que, sin ser directa, afecta a millones de mujeres. Estoy hablando de la discriminación hacia las mujeres en el contexto laboral, por el hecho de la duplicidad de rol y de ser, al mismo tiempo que trabajadoras, amas de casa. El cambio y la incorporación de las mujeres en el ámbito laboral o en el ámbito público no se ha dado, contrario a muchos especialistas afirman, debido a la independencia y a la conquista de espacios de mujeres en lo público. Se ha dado más bien debido al cambio en el modo de producción que exige la incorporación de las mujeres, de los menores y de muchos otros grupos sociales vulnerables al ámbito productivo. Esto es, el trabajo del hombre como hegemón ya no es suficiente para sostener el modo de vida y el modo de producción capitalista, y es por eso que las mujeres se han tenido, más que deseado, incorporar al ámbito laboral. Esto tiene muchas implicaciones en lo cotidiano. La principal es que no se ha desnaturalizado el rol de la mujer como dueña, entre comillas, del ámbito doméstico, sino que el rol se ha duplicado y sobre todo el trabajo que esto conlleva. ¿A qué me refiero con esto? A que las mujeres son al mismo tiempo amas de casa y trabajadoras, entre comillas también jefas de familia. ¿Cuál es la respuesta de la sociedad ante esto? Simple, naturalizar ambos roles. Es decir, el hombre no ha reconfigurado su rol doméstico, siendo simplemente parte de la familia y exigiendo en muchos casos que la mujer cumpla con su rol tradicional de servir la comida, tener listos a los niños, hacer los quehaceres domésticos, lavar la ropa, plancharla, entre muchas otras actividades. Este trabajo, por supuesto, no es remunerado y en ese sentido existe una inequidad y una injusticia respecto a las mujeres que por diversas razones, como ya las he mencionado, se han tenido que incorporar al ámbito laboral. ¿Cuál es la solución ante esta problemática? Porque no se puede encontrar una solución legal debido a que no hay una forma directa de discriminación, sino que esta se da de forma social. La solución es muy sencilla: desnaturalizar el rol doméstico de las mujeres y reconfigurar el mismo en los hombres. ¿A qué me refiero con esto? Los hombres debemos replantearnos una masculinidad que también incluya la participación en los quehaceres domésticos y en la formación de los hijos. Tener un rol más activo en este y sobre todo dejar de pensar que es cosa natural de las mujeres hacerse cargo de la casa y al mismo tiempo, como lo han exigido entre comillas sus conquistas, hacerse también cargo de la parte económica y del sostén del hogar. Muchas gracias. A ver, Felipa, ¿cómo tiene que ser un acta? Un acta tiene que ser bien asentada y debidamente firmada. Felipa ha contestado todo bien, Padre Beto. Terminen el examen de una buena vez. Mire que yo le voy a seguir haciendo de secretario. Diga los elementos de una circular.
Asunto, fecha y número. ¡Contratada! Estoy requete contento, Sor Juana. Con Felipa ahora la parroquia funciona como relojito. Y yo ya no tengo que estar ordenándole sus papeles al padre Beto. Es cierto, pero... ¿Pero qué? Felipa no tiene ningún pero, Sor Juana. Ella me preocupa un poco. Después del trabajo pasa largo tiempo en la iglesia frente al altar. No hay un día en el que no prenda una vela. Incluso creo haberla escuchado llorar. Felipa, sea lo que sea que esté sucediendo, piensa siempre que Dios es misericordia. El tormento es humano, el perdón es divino. Lo que yo hice es imperdonable. Mi tercer hijo lo tuve hace 10 años. Hace poco, por accidente, me embaracé. Después de haberme dedicado a mis hijos tanto tiempo, ahora necesitaba volver a trabajar. Lo platiqué con mi marido y entre los dos tomamos la decisión de no tener un hijo más. Ahora entiendo. Pero interrumpir un embarazo no tiene perdón de Dios. Tú actuaste en conciencia, Felipa. Cuando tomaste tu decisión, Dios estaba junto a ti. Recuerda que Dios es un refugio en tiempos de angustia. No te aflijas. Siento que algo malo le puede pasar a mis hijos o a mi familia por lo que hice. ¿Qué idea de Dios tienes, Felipa? El Señor es ternura y compasión, paciente y lleno de amor. Él ha dicho, te tomo de la mano y te digo, no temas que yo vengo a ayudarte. El Señor es bondad para con todos. Sus ternuras están en todas sus obras. Gracias por tus palabras, Sor Juana, pero siento que esta pena no me va a dejar nunca. No olvides que Dios es misericordia sin medida. Dios, ¿dónde estás? ¿Qué pasa, Felipa? Oye, pero tú no eres Dios. ¿Esa es mi voz? Recuerda que la voz de tu conciencia es la voz de Dios. ¿Por qué me llamas? Sucedió algo terrible. Tengo 3 hijos y me embaracé por accidente. Lo sé todo. No te agobies. Me siento la peor de las mujeres. ¿Qué puedo hacer para que me perdones? Yo no tengo nada que perdonar, Felipa. Escucha bien. Ser mamá es el mayor acto de amor. Y el amor no es algo que se pueda imponer. La vida nos enfrenta a decisiones difíciles. Perdónate, Felipa. Yo te comprendo. ¡Oh! ¿Por qué tanta flor? ¿Se adelantó la primavera? Sí, en mi corazón. Aunque el campo laboral se ha feminizado en nuestro país, todavía falta mucho por avanzar. Y recordemos que también la brecha salarial es muy distante entre hombres y mujeres. Este tema que abordamos hoy esperamos que haya sido de tu interés sobre cómo deben ser las condiciones de trabajo entre hombres y mujeres en este país. Te esperamos en la próxima emisión de Ándale, para que sepas. Hasta luego.